Bueno, muy buenas noches. Gracias por este privilegio en un lugar donde me trae tantos recuerdos y con tantos amigos. Tengo que reconocer que estar aquí no es fácil, pero es realmente un privilegio enorme. Venir a compartir algunas historias construidas y bueno, justamente vamos a conversar sobre la cosmovisión guaraní también, que estuvimos escuchando en una charla anterior muy linda, en donde quiero un poco dar una opinión sobre unos conceptos que hacen a nuestro trabajo y compartir con ustedes. Bueno, Yopoi es una palabra, hablar de Yopoi es hablar justamente del concepto de reciprocidad. Y bueno, está muy bien escrito por el gran Bartomeu Meliá en su hermoso libro El mundo guaraní. Y bueno, tratar de sintetizar un poco eso en algunas historias construidas y compartir con ustedes no es fácil en tan poco tiempo. Bueno, pero aquí puedo sintetizar con una palabra clave para que se pueda entender este concepto, que tiene que ver con el árbol. El árbol es vamos a decir, es una palabra compuesta y es el resultado de una tierra, el con agua. Y cuando el árbol vuelve a la tierra, aparece un poco ese ciclo, ese círculo, donde realimenta el suelo para perdurar en el tiempo, lo que denominamos lo que es sostenible en el tiempo, o sea, es el concepto sostenibilidad. En esta imagen, la otra imagen realmente parece como puede ser una especie, un dibujo abstracto o tal vez una foto aérea, pero realmente me remite a mi infancia, en donde yo curioseaba y miraba el microscopio de mi padre. Mi padre es Antonio Cubilla, médico, patólogo, científico, exalumno, medalla de oro. Y bueno, yo me divertía pensando, imaginándome mundos que podían ser de otro planeta o ciudades o pequeñas, vamos a decir, dibujos. Y bueno, realmente cuando empiezo a hablar con él y él me explica que es un tejido humano en donde hay una lucha encarnizada entre células positivas o benignas y células malignas, y donde estos puntos rojos generan un poco la destrucción del tejido, eso no era un dato menor. Esta sumatoria de tejidos, vamos a decir, de células negativas genera la metástasis, y esa metástasis en el tejido realmente yo me imaginaba en diferentes escalas. Y como actores y constructores de lugares y también de sociedad, realmente entender los tejidos urbanos, geográficos, culturales o sociales hacen que podamos nosotros comprender y entender si realmente estamos aportando un punto rojo o un punto positivo en los lugares donde intervenimos. Y eso me parece no es un dato menor porque ha influido en diferentes escalas y un poco resume un poco que no existe escala en lo que hagamos, desde lo más insignificante hasta lo más enorme. Uno puede causar algo positivo o algo negativo. Bueno, en esta mirada, bueno, este mundo en donde empezamos a mirar, a observar, vemos también este interés por lo biofísico, por lo que tenemos alrededor, por toda esta maravilla materiales y texturas que estamos empapados en Paraguay, lo que el suelo nos regala. Por supuesto, este mundo material o matérico que nosotros trabajamos, en donde aparece un poco esta idea que va sumando, que tiene que ver con la transformación de esa materia en material y bueno, empezar a diseñar con estos materiales que tenemos a nuestra disposición, entender el mundo de la construcción, de los obreros, de los artesanos, de la posibilidad de transformar ese material al artificio, a pequeñas piezas como estas piedras que se transforman en suelos, en lavados, o entender que existen otras piezas que tenemos a nuestra disposición como madera de reforestación, y entendiendo que el diseño, que es importante como arquitecto, empezar a trabajar con estas piezas, entendiendo el peso, la geometría, un poco las características con nuestros grandes maestros artesanos o carpinteros, y empezar en ese ida y vuelta, ese concepto del Yopoi me parece fundamental.
Bueno, cuando empezamos no voy a mostrar realmente planos ni plantas ni nada, simplemente comentar algunos hechos construidos que tienen que ver con esta filosofía. En esta vivienda me parece muy importante, entonces, aprendimos que el hecho constructivo, aunque sea privado, es siempre público. Lo que nosotros hagamos en un lugar siempre está en un lugar donde existe gente antes o lugares en donde tratamos de ser amables o no, ¿verdad? En esta operación, vamos a decir, de la vivienda Pleasure Point en San Bernardino, hay una especie de conexión de la calle con el horizonte. Nos parece importante que no se pierda esa conexión para las comunidades existentes. Y igual podríamos entender que haciendo una destrucción que se hace como son las construcciones, cómo redimirnos con ese hecho. Y bueno, entendimos que usando los materiales del sitio, reponiendo un poco la tierra en el techo y entendiendo que podíamos disfrutar a la vista como la gente, nos pareció una operación interesante o inteligente, por supuesto entendiendo también la necesidad de la función, de la inercia térmica, de ese espesor de tierra que genera un lugar más fresco y la maravilla de colores que realmente tenemos diseminados por todo el territorio. En esta otra vivienda simplemente atrapamos la sombra, la vivienda, la casa del pescador de un gran amigo, donde había un árbol en un lugar cerca del Tebicuarú y teníamos esta sombra. Y simplemente lo que hicimos es atraparla y en una operación austera, una vivienda para disfrutar del lugar, trabajamos con los materiales, los reciclamos, las maderas del encofrado las reutilizamos y generamos un poco esta vivienda que es de la casa del pescador, que tiene esta conexión con el río Tebicuarú. En otro trabajo, Araputú es una palabra que significa atmósfera y una palabra compuesta de Ara día, Putú oscuridad, en donde es el lugar preferido en esta cosmovisión tan linda, donde la sombra, el lugar, la oscuridad durante el día es el lugar preferido para estar y convivir. Esta es una foto aérea en donde vemos un poco el proyecto en sí, donde no se nota realmente la vivienda, porque tratamos de entender que había un lugar increíble de un bosque que no quisimos tocar. Y cómo podemos trabajar con un bosque sin tocar un árbol era un poco el desafío. No podemos, donde hay naturaleza tenemos que ser los más amables y donde falta naturaleza es donde deberíamos agregarla, creo. En esta vivienda que trabaja un poco con esta conexión, con esta posibilidad de este regalo que nos da la naturaleza, entonces nos parecía una oportunidad de redimirnos con un sitio, aprovechar el oxígeno que es tan necesario hoy día y empezar a disfrutar de estos regalos haciendo una arquitectura un poco bastante matérica, sencilla, austera, pero en total conexión con un sitio como este bosque que es pura vida. Bueno, nuestras terrazas también son de terrazas jardines, de huertas, de alimentos y toda esta filosofía que nos gusta, en donde tenemos este privilegio de poder hacer estos trabajos. En este otro proyecto nos piden hacer unos dúplex en un lugar como Fernando La Mora, este housing, en donde dividimos los terrenos y nos apropiamos de pequeños lugares y propusimos en vez de hacer 6 dúplex, hacer 14 departamentos en donde podamos romper los límites y empezar a generar los espacios que de repente podemos aprovechar, en donde todos pueden ser parte de esta comunidad, en donde todos pueden disfrutar de galerías, de terrazas, de lugares de encuentro, en donde podemos volver a saludarnos, a hablar, a enamorarnos, ¿por qué no? Y bueno, así voy contando algunas anécdotas como este edificio, San Francisco, que cambiamos de escala en un barrio como el barrio Jara. Nos pareció interesante, encontrarnos con todo este mundo de cerámicas y verde y colinas, y entendimos que el sol, que era como un factor importante en contra, en la fachada, con este manto de ladrillos y esta idea de penumbra, pudimos resolver ese problema y generar un poco esta idea de un lugar mejor. Ventilaciones cruzadas, etc. Bueno, en este otro emprendimiento empezamos a ir más allá
y a descubrir, a reconocer un sistema constructivo muy amable que es la tierra compactada tapial, mal llamada el sistema alternativo, porque realmente es milenario, en donde pudimos, en una comunidad en el interior del Paraguay, hacer un tajamar donde le damos de beber a sus animales y con esa excavación, esa tierra, hacemos la casa. O sea, empezamos a aprender un sistema de tapiales y empezamos a fabricar los ladrillos de tierra compactada en un lugar de difícil acceso y hizo que esta vivienda, prácticamente del 88% es del lugar, del sitio, una huella ecológica muy interesante. Y entendimos con esta inspiración del Tacurú, en donde tenemos estas ventilaciones por debajo y la recolección del agua y bueno, esta especie de refugio de tierra compactada en un lugar como Piribebuy, nos pareció muy interesante esta idea de hacer el menor impacto en un lugar tan lindo como es Piribebuy. Y este último trabajo aparece como un deseo al descubrir este sistema tan amable, tan importante, que se lo ve como rural, lo trajimos a la ciudad y creímos que hacer un edificio en un barrio acá cerca como es el de Las Mercedes y poder aportar con una nueva posibilidad de hacer una construcción silenciosa, amable, en donde aportamos un poco esta idea de estar en un lugar que ya está consolidado. Acá se puede ver una fotografía que prácticamente no se siente la presencia del edificio, pero también aportamos una especie de galerías con unos verdes verticales, unos jardines verticales donde queremos regalar oxígeno, flores, aromas a un barrio tan lindo, bueno, que me recuerda mucho a mi infancia, porque nosotros estábamos también en Las Mercedes. Y bueno, y esta idea de construir, de diseñar, entendiendo el material, el uso, bueno, y esta conexión con el exterior, esta relación interior-exterior, son las casas de nuestros abuelos, ¿verdad? O sea, no hay una nueva arquitectura, sino una reinterpretación y una especie de entendimiento a las características y a la pertinencia sobre todo. Con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura fue una experiencia increíble. Me tocó ser coordinador. La Bienal es como un congreso, uno de los más importantes de arquitectura, donde se hizo en Asunción. Y bueno, el desafío de hacer una Bienal en Asunción, en donde venían haciéndose en otras capitales, nos dio la oportunidad de repensar un poco nuestro oficio. Y en vez de hacer una bienal donde celebramos los premios y las obras de los grandes arquitectos de Iberoamérica que estuvieron presentes, les propusimos empezar a hacer una crítica a la misma profesión, en donde deseamos hacer un evento en la ciudad y en contacto con un lugar totalmente abandonado como es la Chacarita. Entonces, organizamos un ejército de muchos arquitectos y arquitectas de paraguayos jóvenes y no tan jóvenes que se acoplaron a esta tarea de invitar a los curadores internacionales a proyectar juntos y a trabajar con las comunidades en proyectos públicos. Y bueno, el evento se hace en toda la ciudad, no se hace en un hotel o en un anfiteatro. Entonces, en este mapa se ven un poco 14 proyectos que se hicieron. Y bueno, hay una especie de contacto, un ida y vuelta, donde pudimos borrar un poco esta barrera del miedo y pudimos conectarnos con la gente del sitio de una forma extraordinaria. Encontramos lugares increíbles, gente maravillosa. Bueno, en uno de los proyectos, por ejemplo, aquí podemos ver un lugar donde se depositaba la basura y se hace un proyecto con el curador argentino más los grupos de Paraguay, y se genera una especie de plaza de suelo y sombra, en donde antes era basura y hoy día la gente cuida, o en donde hoy día los niños pueden jugar, ¿verdad? Me parece una placita muy sencilla, evidentemente con poco presupuesto. O esta última que muestro, donde en un lugar peligroso, donde realmente, en un lugar donde se vendía drogas, de muros altos, se propone un proyecto, en este caso ahí está Solanito Benítez, hijo de Solano Benítez con su grupo, hijo de Tigre, con la gente de Costa Rica, el curador de Costa Rica, desean hacer un proyecto público, un espacio público
en donde se pone internet y se realiza un mural con QR y una biblioteca virtual en donde la gente puede ir a bajar un libro, a leer un libro, y al mismo tiempo generamos un mejor uso de ese lugar. Se desmantela el peligro y se genera una plaza extraordinaria de uso cotidiano y bueno, estamos muy felices de este proyecto, y hay 14 proyectos más, ¿verdad? Que eso es como para hablar un largo rato. Por supuesto, el evento se hizo no solamente en donde nos veíamos los arquitectos en la cara, sino simplemente también invitamos a artistas, usamos el ferrocarril, la artesanía, danza, cine, fotografía, los grandes invitados, música de los chacariteños, de la policía. Y se hicieron paseos por toda la Chacarita, increíblemente había tour, donde mostramos evidentemente los problemas cotidianos que tenemos todas las ciudades en América. Y bueno, pero realmente lo más interesante era el capital humano, que fue sorprendente. Bueno, el pabellón de Paraguay, en la casa de Visocolán, en donde un proyecto privado se vuelve público. Es un gesto extraordinario de la hija de este gran artista que dona su lugar para el evento. Acá se hizo el pabellón de Paraguay en Punta Carapá. También hubieron partidos, nuestro capitán arquitecto Fanego era el capitán del equipo, jugamos también unos partidos con los extranjeros y con los chacariteños en esta cancha de Resistencia. Y este era un poco el ambiente donde la gente nos recibía en su casa y hacíamos las presentaciones en los patios de las personas. Y con esto, bueno, termino contando la Viao. Y para terminar, ya que pasé un poco los minutos, quiero dejarles un mensaje simplemente y mostrarles lo que tengo en la mano, que tengo hace rato. Esto realmente es un pamoy. El pamoy es más que un cinto, es una silla que uno lo puede transportar. Es una silla a lloreo, hecho con fibras de caraguatá, con los pigmentos de lo que hay alrededor, de una calidad extraordinaria, de un alto diseño, que es una sola línea. Y también, bueno, sirve para diferentes cosas. Aparte de que uno se puede sentar, uno puede llevar al hijo, puede subir a bajar la miel o puede llevar alguna carga. Si la arquitectura pudiera entender el concepto del pamoy y del yopoy, me parece que podríamos tener una cantidad de soluciones mucho más amables y con mucho más sentido. Con eso me quiero despedir. Muchísimas gracias.